Pese a estar vigente la tercera ola de contagios del COVID-19, en Jalisco habrá retorno a clases presenciales a partir del 30 de agosto. El gobierno del estado resolvió que será en distintos modelos el retorno a la escuela, el presencial, en grupos reducidos, el híbrido, que alternará grupos de asistencia cada semana, y finalmente el que prevaleció en el anterior ciclo escolar, con clases a distancia, con aquellos padres de familia que prefieran seguir con este esquema. Habíamos hecho un primer programa en torno al retorno a clases presenciales, pero hoy ya estamos en este proceso y vamos a tocarlo, por supuesto, por segunda ocasión. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco. Juan Carlos, bienvenido. Estimado Carlos, un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Elba Amezcua Asensio, ella es secretaria del Servicio Profesional Docente de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Elba, bienvenida. Gracias, Carlos. Un gusto estar contigo. Alfonso Pompa Padilla, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Alfonso, bienvenido. Un gusto, Carlos, y muchas gracias. Y José Luis Sánchez Sesma, él es presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. José Luis, bienvenido. Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, Juan Carlos, se cumplió el plazo, habíamos acordado un segundo programa, ya estamos en el proceso de retorno. Esto se preparó con tiempo, ¿no? Sin duda, Carlos, creo que desde que nos fuimos a estudiar a la distancia a los hogares, ya estábamos pensando en el regreso. Tanto los alumnos, los padres de familia, por supuesto el sistema educativo. Hemos tenido en Jalisco varios momentos en donde se planea una mayor presencialidad y se ejecuta. Ya cuando arrancamos el ciclo escolar pasado, que fue completamente a distancia, desde el primer día empezamos a promover una manera de presencialidad a través de los grupos de entrevista, a través de los grupos de seguimiento después en marzo. Después terminamos con el 98% de las escuelas abiertas. Hemos tenido las guarderías abiertas todo el tiempo. Educación media superior con 30% en el uso de los talleres, en los laboratorios. En el caso de educación superior, ya nos lo dirá Alfonso en un momento más, pero hasta la mitad de la capacidad instalada se ha podido utilizar en muchos espacios de educación superior. Y eso sin duda es una preparación. Nos permitió darnos cuenta cómo funcionan los protocolos, nos permitió tomar decisiones de manera colegiada. Hoy estamos aquí en este primer día de clases presenciales en educación básica y tenemos una semana ya con actividades presenciales en educación media superior, gracias a la colegialidad, a la toma de decisiones en conjunto a través de la mesa de educación que pone a consideración cada medida, cada propuesta a través de comisiones y después se va a la mesa de salud para recibir una valoración. Sin duda hay muchos pendientes, hay mucho en lo que tenemos que estar atentos porque no ha desaparecido el riesgo, claro, pero la preparación es clave de cualquier acción y eso lo sabe el magisterio. Puedo decir con mucho gusto que prácticamente 3 semanas anteriores al día de hoy se han estado trabajando desde los jefes de sector y supervisores con las estrategias de los consejos técnicos, de la capacitación para un nuevo ciclo escolar, de la constitución de los comités de salud. Esto se ha hecho de una manera muy ardua. Hoy las escuelas ya están abiertas desde hace 3 semanas porque se han abierto precisamente para hacer todas las adecuaciones. El hecho de tener ya a los niños de manera presencial alegra sin duda las escuelas. Hemos visto que el respeto que hacen a esa preparación en la inmensa mayoría de los integrantes del sistema educativo es lo que nos puede llevar a tener un regreso lo más seguro posible. Muy bien. Elba, uno de los gremios que más peros, déjame decirlo así, había puesto este retorno a las aulas había sido el magisterio. ¿Ya no existen de parte de este gremio dudas en torno a este retorno? Gracias. Más allá de poner un pero, existe la preocupación de que está latente todavía el tema de la pandemia. Sin embargo, la vocación y la responsabilidad de los maestros, por supuesto que está firme para eso. Por eso el sindicato vela porque el regreso sea lo más seguro posible, con una infraestructura que permita correr los menos riesgos, aplicando protocolos y desde luego con los elementos mínimos indispensables para eso. ¿Ayuda bastante el hecho de que hayan recibido las vacunas también los maestros? Sí, desde luego, es un avance, pero aún con todo y vacunas, el riesgo y la preocupación prevalece, pero también prevalece el sentido de responsabilidad de nuestros compañeros. Digamos que hay confianza pues en este retorno. Así es. Muy bien, Alfonso Pompa, en el caso de educación superior, esto va a ser más adelante. Digamos que van a tener posibilidad de estar viendo también cómo se da este regreso en otros niveles, ¿no? A ver, déjame aclarar unos puntos, Carlos, con mucho gusto.
reafirmando lo que decía ahorita el secretario de Educación, Juan Carlos, hemos venido tomando todas estas decisiones en una mesa de educación. Una mesa de educación que ha sesionado por 1 año y medio, tenemos 16 o 17 sesiones, todas las decisiones se han tomado por consenso y es una mesa muy plural, con universidades públicas, universidades particulares, colegios particulares, asociación de padres de familia, representantes del CENTE, del Congreso, de la sociedad civil. Todas las decisiones se tomaron en consenso. Las universidades se acordó desde hace más de 1 año que empezaran a regresar parcialmente a las clases de laboratorios. Todo el público podrá entender fácilmente que si uno está estudiando odontología, necesita los laboratorios. Si uno estudia ingeniería mecánica, necesita los laboratorios y así muchas carreras que requieren instalaciones especiales. Regresaron en forma gradual, con protocolos estrictos y no tuvimos ningún problema detectado de un brote en una universidad. Y ahora, hoy por hoy, lo que se ha decidido es que el máximo podría ser hasta el 50% de los alumnos en un campus y en un salón o en un lugar cerrado también máximo el 50% de capacidad. Además, se respeta el inicio del calendario de cada universidad. Algunas iniciaron hace 3 semanas, otras hace 2 semanas, otras esta semana y otras van a iniciar ya ahora a principios de septiembre, porque hay que recordar que las universidades tienen ciclos muy diferentes. Algunas son cuatrimestrales, otras son semestrales. Entonces, en las universidades vamos bastante avanzados en el regreso. Todas las aprobaciones que se han dado se consideran el tope máximo. De ahí, la universidad puede ser más estricta y posponer un poco su regreso. En todo caso, la presencialidad en las universidades tiene rato dándose, sí, a través de laboratorios, por lo menos. Totalmente, ¿no? En los laboratorios y en algunas actividades especiales. Ya se tiene todo lo que va de este año y parte del año pasado. Ahora, tú decías de grupos reducidos. Sí. ¿A qué te refieres, para ser más específico? Bueno, específicamente el protocolo establece que en lugares cerrados es 1 persona por cada 3 metros cuadrados. En un salón de clases eso se traduce más o menos a la mitad de los alumnos. Y en un gimnasio o en una biblioteca o en algún otro lugar, pues tendrá que publicarse, y es uno de los requisitos del protocolo, que diga a la entrada de ese espacio cerrado cuál es la capacidad máxima permitida. Esto significa entonces que tendrán que inevitablemente tener clases alternadas. Bueno, claro, eso es muy importante, qué bueno que lo aclaras, Carlos, porque sigue prevaleciendo los modelos híbridos y además sigue siendo voluntario para los alumnos. Entonces debe de existir la opción de estudiar a la distancia para el que así quiera empezar o así quiera continuar todo el periodo escolar. Pero además los que van presencial pues se dan en forma alternada. Puede ser por días, por semanas, en la mañana o en la tarde, pero cada universidad lo resuelve según sus capacidades físicas, sobre todo de infraestructura. Y también para los maestros, ya le preguntaré algo también, que será doble trabajo para el maestro. José Luis, en el caso de la Asociación Estatal de Padres de Familia que ha acompañado todo este proceso, ¿ya se disiparon dudas o todavía hay en este retorno? Bueno, las dudas siguen y continúan. Por el tema principal son los protocolos, porque obviamente ese es el filtro que va a determinar la salud pues, de los niños en base a cómo se va a haga la aplicación del acompañamiento desde el proceso de la casa hasta la escuela. Sabemos que ya por parte de las autoridades ya hubo apoyo de insumos. Tenemos que ver cuál va a ser la dinámica que tiene que manejar el maestro, el padre de familia, en base a los comités que se vienen conformando y la actividad por la integridad de las niñas y de los niños. Esa es la preocupación primordial. ¿Cuál va a ser el acompañamiento que le tenemos que dar? ¿Cuál es la instrucción que efectivamente nos tenga que dar el director o el maestro de grupo para ver cuál es nuestro desempeño por la salud de las niñas, de los niños? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con planteles ubicados en colonias complicadas, donde hay definitivamente asimetrías, ¿no? Escuelas que están en mejores condiciones que otras que no tienen agua, etcétera? Bueno, obviamente lo que se ha venido manejando es de que si no están las condiciones en el plantel, obviamente la tendencia es de que no se regrese a clases. Primordialmente es el tema del agua y las instalaciones. Si están en condiciones, adelante. Pero el problema se genera, independientemente de la colonia, es lo que se maneja en el entorno, dentro del centro escolar. Sabemos que el problema no es el centro escolar, somos nosotros, las personas, porque somos los portadores del virus. O sea, hay muchos niños que son asintomáticos, que todavía hasta ahorita en casa sigue prevaleciendo lo mismo.
Entonces nuestra función es aplicar el primer filtro desde casa y ver cuál es el traslado con las debidas precauciones y lo que tengamos que hacer en la escuela. Sabemos que se ha hecho la invitación de participar en los comités participativos de salud, que es la dinámica donde se tiene que vigilar tanto con el termómetro, los tapetes sanitizantes, el gel, está la aplicación del gel y lavado de manos frecuente. Aquí ya se ha venido manejando de que tienen que ser escalonados los ingresos, tienen que ser escalonados los recesos, que es parte de las dinámicas. Aquí lo preocupante es lo que tiene que hacer el maestro de grupo o los miembros de del mismo plantel, cuál va a ser el cuidado que van a generar hacia los niños. Porque a fin de cuentas, el padre de familia, nosotros cumplimos lo que nos toca de casa, con su cubrebocas y su lonche, como debe de ser. Ahorita en base a la cuestión de la alimentación y todo eso, ¿cuál va a ser la dinámica que tienen que manejar el maestro? Porque tienen que estar vigilando a los niños, de que se maneje la sana distancia, de que se maneje la distancia pertinente, como se marca oficialmente en las aulas, que se genere la ventilación. Ha habido mucho comentario de parte de padres de familia de que no están las condiciones o no, ni siquiera está la ventilación. Entonces tiene que estar haciendo el censo para que efectivamente se den las condiciones para poder empezar a hacer la dinámica del regreso a las aulas. Muy bien, tengo que hacer una primera pausa. Regreso con más de este tema. Uno de los temas que generó debate en el retorno a clases presenciales fue el requerimiento de las autoridades educativas de que los padres de familia entregaran una carta compromiso de corresponsabilidad en el que asientan que el alumno acude en forma voluntaria y sin síntomas de la enfermedad del COVID-19. El caso llegó hasta el gobierno federal, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino para aclarar que no debe ser obligatoria. Retorno a clases presenciales en Jalisco, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Juan Carlos, en el caso, ya nos diste algunos datos de este tema del retorno a las aulas, pero me gustaría que insistiéramos en los protocolos específicos y sobre todo los modelos con el que se va a impartir este ciclo escolar. Con todo gusto, Carlos. Pues la idea es tener la mayor presencialidad posible de manera segura, evidentemente. Estamos pensando un esquema que pueda adaptarse a las necesidades de cada una de las familias. Hoy regresaron niños de manera completa, es decir, van a ir todos los días, todas las semanas. Hay otra modalidad en donde alternan, como bien se describió al arranque del programa, una semana un grupo, la otra mitad está a la distancia, después se invierten para poder recibir presencialidad los que no habían tenido. Y por último, respetando la decisión de los padres de familia, la posibilidad de que se mantengan como han venido trabajando al día de hoy a la distancia, pero cabe decir algo ahí muy importante, que en este caso hay una diferencia significativa con el ciclo escolar anterior. Hoy le estamos pidiendo a todos nuestros compañeros, maestros, directivos, que estemos centrados principalmente en la presencialidad, cosa que en el ciclo escolar pasado era la inversa. Estábamos concentrados en el estudio a distancia y utilizábamos la presencialidad como un recurso extraordinario porque no se había podido establecer una comunicación efectiva. Hoy esas cuestiones hay que tenerlas en claro, porque si yo decido que mis hijos permanezcan estudiando a la distancia, voy a tener por parte de la escuela, por parte del maestro de grupo, el apoyo para indicarme qué actividades debería de realizar. Voy a tener el apoyo de la plataforma Recrea Digital, que es la plataforma donde tenemos todas las guías semanales, mensuales, proyectos integradores por grado, pero no voy a recibir el acompañamiento frecuente diario a la que tal vez me llegué a acostumbrar en el ciclo escolar anterior. Por lo tanto, nos implica a los papás una autogestión, promover el autoestudio. ¿A qué sí nos comprometemos como sistema educativo, como escuelas? A evaluar a esos niños en función a cómo lo determine el maestro. Y aquí es bien importante señalar, incluso si tomamos la decisión de estudiar a la distancia, es indispensable tener contacto directo con la escuela, con la dirección, pero principalmente con el maestro del grupo de nuestro hijo. Por lo tanto, tiene que estar inscrito, y aquí me permito, Carlos, insistir mucho para aquellos niños y sus papás que no están inscritos en este ciclo escolar, y se entiende que después de un año y medio sin presencialidad, más de una familia pudo tener una dificultad significativa y literalmente tirar la toalla.
decirles que está previsto que se pueden presentar, bueno, ya hoy no porque hoy es lunes, pero el día de mañana, los siguientes días, a su próximo grado, es decir, al grado que les correspondía, porque no se les capturó calificación a esos niños en el ciclo escolar pasado si no tuvieron una comunicación con la escuela. Se les reservó ese derecho, esa posibilidad. En este ciclo escolar los podemos recibir, los podemos diagnosticar, los podemos dar acompañamiento las primeras semanas para lograr una regularización y el maestro del nuevo grupo, del nuevo grado, le puede asignar la calificación pasada. ¿Tienes alguna estadística de cuánta gente está en esta? Sí, tenemos al 2% de niños que no tuvieron una comunicación con la escuela. Eso representa, es el 1.4 para ser, en 1.9 para ser precisos, que representa alrededor de 31,000 alumnos. 31. Y también nos preocupa otro grupo que es el que tuvo una presencialidad intermitente con un 2.5% de los niños, lo cual representa 40,000 niños. Esto es bien importante porque eso se nos podría convertir en riesgo de deserción. ¿Por qué digo riesgo y no digo deserción? Porque hasta el 20 de septiembre vamos a tener abiertos los procesos de inscripción. Así lo marca la norma. Podemos recibir en todo el mes de septiembre a los niños a inscribirse a su nuevo ciclo escolar. Lo importante es tomar esa acción, hacerlo y independientemente con esta flexibilidad que tenemos, que el padre de familia garantice el lugar del niño, hay que decir que hay espacio suficiente para todos los niños. Tenemos en todos los niveles y en todas las regiones los espacios en las escuelas para recibir a todos los niños, pero es muy importante que nadie se quede sin estudiar. Estamos hablando de 70,000 más o menos, ¿no? Un poco más, exacto. Muy bien. Elba, hace un momento José Luis hablaba de la dificultad que implica para los maestros este reto de estar con los alumnos en clase, ahora sí presencialmente, y también atendiendo a la distancia. Acabas de decir la palabra clave, es un gran reto. Los maestros, los trabajadores de la educación estamos acostumbrados a trabajar siempre superando todos los retos y este es uno más. Y efectivamente, pero el día de ayer lanzan un acuerdo o se emite un acuerdo donde las escuelas, y vuelvo al punto de la infraestructura porque no es un asunto menor, las escuelas que no estén en las condiciones para que se abran, entonces trabajarán ellas las primeras semanas de manera virtual, como lo habían estado haciendo, y poco a poco efectivamente irse incorporando a la presencialidad. Pero hablando de lo que significa y del esfuerzo que los trabajadores de la educación van a hacer, efectivamente es grande, es importante, pero también hemos sabido sacarlos adelante y esperemos que así sea, obviamente con la ayuda del gobierno del estado y de todo lo que significa y todo lo que se necesita para tal efecto. De hecho, fue un reto las clases virtuales en su tiempo. También en su momento. Los maestros, algunos, habrá que reconocer, no estaban preparados para enfrentar ese reto tecnológico, por llamarlo de alguna manera. ¿Así es, Elba? Así es. Bueno, muchos en situación de no saber cómo se utilizan los smartphones, smartphones, ¿sí? Sí, los teléfonos inteligentes o todos aquellos gadgets, ¿verdad? Y otros tantos porque no tenían la posibilidad o el acceso al mismo. Pero al final de cuentas, caminando en esa ruta, se llegó también, por fortuna, al prácticamente dominio de ese tipo de trabajo. Es un aprendizaje también entre todos los que hemos tenido juntos en esta pandemia. ¿Tú visualizas a tus compañeros en clase atendiendo a los niños, no solamente en el tema de la educación, sino un detalle tan simple como que no se quiten el cubreboca, por ejemplo, en clase y al mismo tiempo atendiendo la clase y los virtuales? ¿Imaginas ese escenario? Lo imagino y me preocupa, porque no es un asunto como muy pequeño, es una responsabilidad grande, porque al final de cuentas los niños son eso, son niños. Y aún cuando hemos estado trabajando y hemos estado tratando de reeducarnos todos, los niños y los mayores, pues los maestros, aparte de todo lo que sabemos hacer, tendremos que estar pendientes de lo que sucede con los pequeños porque están latentes día con día el contagio. Claro. Muy bien. Alfonso, en este proceso que tú nos narrabas de muchos meses que se han reunido, la mesa de educación y todo, quiero suponer que se hicieron revisiones a cómo impactó en la educación superior, por ejemplo, a los jóvenes no haber acudido a clases presenciales. ¿Qué detectaron ustedes ahí? Creo yo que vamos a tener los datos contundentes ya ahora que iniciemos formalmente el periodo escolar. Sí. Porque, de nuevo, las universidades son en mayor o menor grado muy autónomas y muy autogestivas.
Y claro, tienen que hacer sus reportes también anuales, cosa que todavía no ha sucedido. Lo que hemos podido detectar, sin embargo, es que sí hay una deserción aproximadamente de un 6%. En algunas universidades un poquito más grave, en otras un poco menor. Creo que la realidad se va a saber realmente cuando ya estemos en estado estable, si podemos hablar de estado estable todavía en un horizonte de este periodo escolar. Pero creemos que precisamente la razón por la que tenemos que regresar es por lo que está pasando con los alumnos, lo que está pasando en el desánimo, lo que está pasando en la pérdida a lo mejor de aspiraciones, de hábitos, de disciplinas y por supuesto lo que están dejando de aprender por no estar en las instalaciones. Esa es la razón principal por la que creo que ha prevalecido el esfuerzo de todos de decidir tenemos que regresar. El sentido de responsabilidad de los maestros, de todos los directivos de las instituciones de educación, dice, bueno, pues sí, hay un riesgo, vivimos con un riesgo, pero en las instituciones los podemos cuidar mejor a los alumnos y es indispensable empezar a regresar para evitar que haya una generación marcada por un déficit en la educación o incluso que pierdan el deseo de seguir estudiando. Eso sería muy grave para una generación. Por ahí se dieron a conocer incluso algunos estudios psicológicos donde hablaban del nivel de estrés que traían los jóvenes e incluso hasta ideas suicidas, hay que decirlo. Bueno, claro, es que realmente vivir en un limbo un año y medio y no ver un horizonte, una luz de esperanza en cierto momento, puede calarle en el ánimo no nomás a los jóvenes, también a adultos. Y entonces creemos que eso es sumamente delicado. Pensar que un joven pierda las aspiraciones, pierda los ideales, pierda las esperanzas, sería verdaderamente catastrófico para el país. Muy bien, José Luis. En el caso de las escuelas, entiendo que se les ha dejado una cierta capacidad de libertad de gestión a las escuelas. Sin embargo, hay quienes, por ejemplo, establecen criterios, no vamos a hablar de las cuotas, etcétera, sino criterios de los, ¿cómo se llaman? De las medidas preventivas, ¿no? Específicas. Bueno, en este aspecto, cada escuela va a ser autónoma en su desempeño en base a la población o a la comunidad. Aquí el gran atractivo que tenemos los padres de familia en este momento es de que tenemos la invitación a que sea a distancia o que sea presencial. La determinación de que sea híbrido, obviamente va a ser el mismo consejo que termine en la escuela para ver cómo va a ser la dinámica del 50% una semana y el 50% otra semana o alternado los días. Ese es el atractivo que tenemos los padres de familia en base a la dinámica de la participación de la escuela. Sabemos que cada entorno es completamente distinto, diferente personal. O sea, todo eso va a tener que ver en el punto de cuál es lo más certero para que se le dé el acompañamiento. Aquí lo importante es de que, como dicen coloquialmente, el buen juez comienza por su casa. Entonces, si nosotros no queremos que nuestros hijos o nosotros mismos sean una estadística, nuestra primera obligación como padres de familia es el primer filtro en la casa. ¿Por qué? Porque de ahí parte todo. Sabemos que las escuelas no están contaminadas, sabemos que se está iniciando, que esta primera semana de ciclo de clases es la prueba de fuego en base a la participación de todos. ¿Por qué? Porque partimos nosotros, los docentes, las autoridades y los alumnos. Entonces, ahí vamos a demostrar cuál es nuestro compromiso en realidad por la integridad de nuestras niñas y niños. En el aspecto de decir, bueno, si mi niño tiene síntomas mínimos de gripa o hubo un contagio o un acercamiento con algún familiar o algo que haya tenido alguna situación con el COVID o alguna gripa o algo, lo mejor es determinar y no llevarlo, notificar a la escuela y que pase el tiempo, la cuarentena, lo que tenga que pasar para evitar riesgos, para que no se genere la situación del contagio dentro del plantel escolar. Esa es la dinámica que nos toca a nosotros para empezar a participar. No hay que recordar que la escuela no es una guardería, es un espacio de formación para los niños donde tenemos que colaborar nosotros como tal, puesto que es una de sus derechos y nuestra obligación. Entonces, como tal, debemos de participar. La intención es de que ningún niño sea en estadística, la intención no es de que vayan a matadero, como dicen, no se trata de eso, se trata de que la autoridad está dando la pauta, está dando de alguna forma las garantías dentro de un centro escolar junto con los mismos maestros para que tengamos esa tranquilidad. Pero si tenemos la opción, nosotros como padres de familia, tenemos la oportunidad de que sea a distancia, bueno, nos involucraremos en su momento para dar el acompañamiento pertinente dentro de la casa,
si es a distancia, y que tampoco el niño pierda el ciclo escolar, que es una de las dinámicas. ¿Qué te dicen los padres de familia en medio de una tercera ola de la pandemia? Seguramente hay preocupación. No, definitivamente. Estamos manejando una encuesta que está muy cerrada. Meses atrás habíamos hecho una y tenemos un 70% que tenía la opción de querer regresar, pero ahorita estamos al 50% relativamente, de que están indecisos. Como te comento y te reitero, la prueba de fuego es esta semana, en la participación y la corresponsabilidad que debemos tener nosotros, junto con las autoridades, de qué queremos en la escuela. A fin de cuentas, muchos padres de familia están preocupados porque efectivamente las estadísticas van marcando de que sí ha habido excesos, inclusive que por desgracia de infantes, y la intención es esa. La intención es de que no pase ni tenga una mala experiencia en una familia jalisciense en ese término dentro de un centro escolar. Creo que los protocolos establecen que si hay un solo contagio en un salón, se va todo el grupo 14 días. Ya nos platicarán más detalles sobre este tema. Voy a la pausa, regreso con más. Para aquellos padres de familia que decidan que sus hijos tomen clases a distancia, contarán con las plataformas Red Jalisco, Recrea Digital y Autonomía Responsable para auxiliarse en las tareas pedagógicas. En las clases presenciales, los planteles deberán contar con filtros sanitarios y la obligación de portar cubrebocas todo el tiempo, gel antibacterial, aforos limitados, recesos y salidas escalonadas, y si ocurre un caso positivo de COVID-19, el grupo deberá aislarse. Retorno a clases presenciales, el tema que tocamos en Ruta 44. Sobre este tema, Juan Carlos, es importante, si existe algún caso de contagio en un grupo, deben aislar a todo el grupo, ¿es así? Sí, está muy claro el protocolo, por eso buscamos que no convivan entre grupos, en la medida de lo posible tener racimos muy bien identificados de personas, para que si hay un contagio, como bien lo refieres, solo se tenga que aislar por 14 días a ese grupo. Sería una pena parar una escuela si la escuela es grande solo por un incidente, pero claro, siempre vamos a estar muy atentos y de la mano con la Secretaría de Salud para poder tomar esas decisiones complejas que requieren una opinión técnica, pero a grosso modo esa es la indicación. Se aísla y automáticamente pasa a clases virtuales, quiero suponer. Exacto, una ventaja y algo, es un gran aprendizaje que no solo va a quedar para estos días, van a ser sin duda desafiantes, como aquí se ha descrito. El regresar a la escuela implica una reintroducción, una inmersión nuevamente a la escuela, y es complejo y está previsto en nuestros planes de acción. En la preparación del ciclo escolar se pronosticó esto y se va a trabajar en ello, y también estamos preparados porque hemos aprendido mucho en este año y medio sobre la virtualidad, como bien lo decía la maestra. Hemos tenido que aprender nuevas herramientas, y el que ya era bueno se hace experto, y el que no se animaba a incursionar, pues nos vimos forzados a incursionar en este tipo de tecnologías y plataformas. Es sorprendente un dato, el hecho de que menos del 20% de los alumnos en las primeras semanas de la emergencia sanitaria pudo conectarse por vías digitales, y este pareto cambió. Ahora, al cerrar el ciclo escolar pasado, más del 83% de los alumnos pudieron conectarse a plataformas muy diversas, desde telefonía celular con mensajería hasta plataformas dinámicas especializadas, pero eso implicó un esfuerzo muy grande de todos, de los padres de familia, en adquirir equipo, de pagar internet, de ir con vecinos, de colaborar, de los maestros de la misma manera. Al mismo sistema educativo nos desafió y nos hizo crecer, y eso nos serviría. Ojalá que no sea necesario, pero si tuviéramos que regresar en estos, ya sea racimos pequeños de alumnos que estuvieran en contacto con un niño, incluso posible infectado o infectado, porque hay un protocolo cuando se supone un infectado y otro cuando se confirma, puedan regresar a usar herramientas de trabajo a distancia. A ver, Juan Carlos, hay algunos colegios privados que han puesto una condición al padre de familia que elija si es presencial o es a distancia, y que tiene que cumplir todo el ciclo de esa naturaleza muy rígido. ¿Es así o se puede modificar? No. Aquí el espíritu de toda esta estrategia en este nuevo ciclo escolar, yo diría que si se puede resumir en una palabra desde el punto de vista logístico y técnico, es flexibilidad.
estamos llamados a la flexibilidad porque estamos ante una situación incierta, claro, por región, por escuela, por país, etcétera. Entonces, no, entiendo a lo mejor, y más si se trata de educación privada, que es más práctico planear cuando ya sabes exactamente cuántos niños vas a tener a la distancia y cuántos niños en el aula, pero implica hacer un esfuerzo por parte de las instituciones educativas, pero la instrucción es, un papá elige y en el transcurso del ciclo escolar puede cambiar de opinión. Claro, es muy conveniente y por eso este escrito que hizo mucha polémica, la carta. La carta es un instrumento de comunicación donde dejamos muy claro la familia por qué optó por una educación a distancia, una coeducación a presencial. Y en cada uno de los casos hay reglas mínimas que hay que cubrir, como lo decía José Luis. Primer principio, enviar al hijo sano a la escuela. Nosotros mantener las medidas de distanciamiento social y demás, pero también qué le implica el que se queda en casa. Es muy bueno. Ante la flexibilidad también, la flexibilidad no es unilateral, es de todas las partes. Se agradece mucho que se terminen semanas completas o ciclos completos, pues para que se pueda hacer una mejor planeación. Porque voy a poner un ejemplo. En el protocolo está previsto que grupos muy numerosos que superen la mitad de la capacidad instalada del aula tienen que ir una semana unos y otros a la distancia y viceversa. Pero ¿qué pasa si 3 niños deciden regresar a la presencialidad en un grupo donde podían ir todas las semanas, todos los días, porque el grupo no rebasaba la mitad de la capacidad instalada y con la incorporación de los 3 niños lo pasa? En esos casos también se requiere flexibilidad y comprensión del papá de que si la escuela le invita a esperarse unos días de tal manera que su reincorporación se pueda dar en un momento óptimo, se dé. Claro. Entonces aquí es clave y algo que hemos aprendido en Jalisco y que eso no empezó en la pandemia, empezó un año antes de la pandemia, es esta estrategia del proyecto educativo de la educación básica y media superior de trabajar las CAP, las comunidades de aprendizaje para la vida, que no es otra cosa más que toma decisiones colegiadas. Ponerse de acuerdo. Exactamente. En pocas palabras. Bueno, Elba Amezcua, en el caso, por ejemplo, del magisterio había algunas dudas en su tiempo porque, digamos, el ejército de los maestros estaba un tanto diezmado. Había algunos maestros que tienen problemas de enfermedad, edad, diabetes, etcétera. Toda esta situación la ha tomado en cuenta el CENTE, supongo, claro, en este retorno. Sí, la organización sindical está totalmente comprometida, pero también está muy pendiente de los casos vulnerables y en función de ello se ha buscado las mejores estrategias para que los maestros no tengan que enfrentar esa situación. Es decir, si algún compañero se encuentra en caso vulnerable, por supuesto que tendrá o buscará la incapacidad médica que le permita trabajar de otra manera, pero siempre y cuando desde luego esté sustentado. Es decir, todo ese tipo de situaciones, el sindicato ha estado en constante comunicación efectivamente en la mesa de salud con la Secretaría de Educación y revisar esos casos. A ver, voy a tomar la palabra que dijo el secretario cuando habla de ponerse de acuerdo. Si los padres de familia tienen la opción de no llevar a sus hijos a clases presenciales y mantenerse a distancia, ¿los maestros en condiciones vulnerables pueden recurrir a eso también? Es decir, no quiero dar clases presenciales o están obligados a ir. Hasta el momento no tienen esa posibilidad porque estamos viendo que si algún compañero es vulnerable, entonces tiene otra actividad o de no tener otra actividad, su propia situación la tendrá en casa a lo mejor, pero no lo tenemos en este caso registrado, uno solo no. No hay. En este momento no. O sea, tienen que ir a dar clases presenciales. No hay ningún maestro que diga, yo no quiero dar clases, yo tengo miedo, como los padres de familia que no quieren ir, por ejemplo. No, sí hay. Todos están dispuestos, el compromiso existe. Uh-huh. Pero no. La preocupación de acudir, por supuesto que las hay. Claro que hay maestros que dicen, claro que tengo pendiente, me da miedo, pero vamos a asumir el reto. Bueno, muy bien. Alfonso Pompa, el tema de la vacunación para este segmento que va a educación superior es importante. Ya se ha abierto las vacunas para jóvenes de 18 a 29 años. Eso va a contribuir también a aligerar un poco la tensión en este retorno a clases presenciales en educación superior, ¿no? Naturalmente, y es una gran cosa que ya está iniciando la vacunación para jóvenes arriba de 18 años de edad. En algunas regiones del país incluso ya van avanzados, ya en Jalisco ya se está anunciando, y eso va a ayudar a aligerar un poco el temor. Sin embargo, Carlos, a mí me gustaría poner en una perspectiva de largo plazo lo que sabemos y no sabemos de la pandemia.
Es decir, nosotros esperábamos que ahorita no iba a haber un brote tan notable como el que ha habido y que tal vez para noviembre, diciembre con el frío volviera. Y nos encontramos con la sorpresa ahora de una variante Delta y no sabemos el mes que entra con qué nos vamos a encontrar y si las vacunas van a requerir refuerzo. Y esto todo lo que nos llama, y además no sabemos cuándo se acaba. Entonces quedarnos como una opción pudiera haber sido recluidos y no volver a lo presencial podría ser un horizonte de tiempo de muchos años, de años. Entonces hay jóvenes que no conocen su secundaria o que no conocen su preparatoria porque les ha tocado estar fuera y en las universidades también. Yo creo que el tema ahora, además de la vacuna, es aprender a cuidarnos todos y aprender a identificar esos grupos en los que puede haber un caso positivo y a esos aislarlos. Y entonces podemos vivir todos en un horizonte de tiempo incierto, pero seguir adelante y cuidándonos unos a otros. De hecho, estamos pidiendo una carta, no es una carta compromiso, ni es obligatoria, ni es legal, en donde básicamente todos aceptamos gustosamente que nos vamos a cuidar y vamos a cuidar a los demás. Por ejemplo, no voy a ir a la universidad si tengo síntomas, o voy a obedecer los protocolos. Voy a vigilar incluso que se cumplan los protocolos. Y por supuesto, si soy positivo, lo voy a declarar, para que todos los que tuvieron contacto conmigo estén advertidos. Yo creo que si trabajamos todos con las vacunas, trabajamos cuidándonos, podemos seguir adelante. Y eso es lo que estamos buscando hacer, particularmente en las universidades, donde los muchachos además pues son mayores de edad y son gente inteligente y gente que está dispuesto a colaborar. El gobernador Enrique Alfaro ha dicho que van a hacer una evaluación en el mes de septiembre. Eso implica también educación superior, supongo. Sí, claro, y la estamos haciendo, digamos, día con día, en el sentido de que hacemos visitas a las universidades para ver que se cumpla con estos protocolos, pero además hasta tenemos donde pueden reportar anomalías y, por supuesto, los casos positivos para poder tomar las medidas adecuadas. Cuando tú dices anomalías, ¿a qué te refieres? ¿Que no se estén cumpliendo los protocolos, por Exactamente, ejemplo? Que no se estén cumpliendo los protocolos. Ha habido casos en los que algún alumno denuncia que en tal institución no se está cumpliendo con el cupo, por ejemplo, del salón de clase, y hemos ido a visitar. Se han tomado medidas correctivas, no ha habido ninguna sanción más seria que eso. Muy bien, José Luis, me quedé con el dato que tú dices que hay 50% de padres de familia que quieren la presencialidad y 50% que quieren la distancia. No. Sí, eso es lo que se ha generado. Reiterando, esta semana es la semana de fuego de la participación de la presencialidad dentro de los centros escolares. Creemos que si está la convicción de que efectivamente es un bien para los niños, tenemos que acompañarlos. Porque tenemos la prueba del año pasado de cómo se generó el acompañamiento de nuestra parte, que fue tetánico, que fue un tema bastante difícil para muchos padres de familia. Otros fueron unas muy exitosas experiencias, pero todo no deja de ser una experiencia. Y efectivamente la intención es de que el niño aprenda frente a un maestro que tiene el perfil y la forma de enseñar, que no tenemos nosotros. Claro. No somos profesionales en ese aspecto. Podemos hacer muchas cosas más, pero en eso es donde se nos complica. Entonces ahorita, respetando las posturas de los padres de familia que han tenido el riesgo, han vivido por desgracia con el tema del contagio, tiene esa amarga experiencia. Entonces es un síntoma y es muy aceptable respetar esa postura y que se maneje a distancia. Aquí el problema es, como comentaba el señor secretario, el tema de la no presencialidad de los niños, de que no estén inscritos ¿Por qué? Porque no es de que pierdan, sino que se van atrasando. Y a nosotros como padres de familia se nos ha complicado un poco más ese tema. Ahorita la dinámica que se está haciendo creo que puede ser aceptable, puesto que, reiterando, tenemos la opción de estar presentes o estar a distancia, pero sí tenemos que preocuparnos desde ahorita, estarles inculcando que no se deben de mover el cubrebocas, que lleven su gel, que se laven las manos periódicamente, que son la base es eso, el cuidarse uno mismo, porque si me cuido yo, cuido a los demás, ¿no? Pienso en los menores, pero muy chiquitos, José Luis, como han estado en casa y el cubreboca, pues no lo usan salvo cuando salen a ver a la abuelita, etcétera. Así es. Es poco. ¿Cómo hacer que estén toda la hora de clase con el cubrebocas puesto? Bueno, fíjate que se ha manejado de que los niños de preescolar, los niños de hasta 5 años, no están obligados a usar el cubrebocas. Claro. Por lo que se ha investigado. Pero por lo que primero, se ha dicho. Segundo año, tercer año. Eso es lo complejo. Precisamente es donde entra la dinámica de la participación de nosotros junto con los maestros, lo que comentábamos un rato del acompañamiento y el cuidado que tenemos que aplicar hacia esa convivencia. Sabemos que los niños, ha habido memes, ha habido mensajes, ha habido de todo, donde se presenta que uno le maneja al niño con
toda la claridad, cuál es el seguimiento. Y el niño a la primera vez de cambio se abraza con su amiguito, se quita la manzana, se pues es niño, ¿no? Es un niño. Entonces, esa es la prueba de fuego que tenemos que manejar en el inicio del ciclo escolar para ver cuál va a ser la dinámica. Reiterando, el Comité de Participativo de Salud es muy importante, es fortalecer el acompañamiento, obviamente es que no haya sobrepoblación, pero si hay más participación de padres de familia y maestros dentro de un centro escolar en la vigilancia y acompañamiento en aspecto, para empezar a darle certeza de que va a ser un buen cuidado, puede ser muy, muy bueno, porque también contamos con los consejos escolares de participación social, que son más comités, sabemos que está la Asociación de Padres de Familia, que es la participación y es la corresponsabilidad, que a fin de cuentas, reiterando otra vez, no es de que le dejemos el niño en una guardería o lo depositemos, sino que demos el acompañamiento. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es sangre de mi sangre. Claro. Y yo quisiera involucrarme que efectivamente está en buenas condiciones, ver qué se ocupa dentro del aula y del entorno escolar. Y que esté en buenas manos en la escuela, pero también en casa. Así es. Tengo que hacer la pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Para el retorno a clases presenciales de 245,000 alumnos de preparatoria, el gobierno estatal informó que esto se dará hasta el 20 de septiembre. Además, todos los modelos serán sujetos a una revisión permanente con el fin de hacer ajustes cuando así lo amerite, y las autoridades de Jalisco gestionarán ante el gobierno federal que se refuercen las campañas de vacunación contra el COVID-19 en el área metropolitana de Guadalajara para jóvenes de 15 a 30 años de edad. Retorno a clases presenciales en Jalisco, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, vamos a la conclusión del mismo. Voy a comenzar en esta ocasión contigo, José Luis, la conclusión del tema. Bueno, creo que es muy importante aplicar la corresponsabilidad. Nuestra primera tarea es que debemos de cuidar la salud de nuestros hijos dentro de la casa. Partiendo de que si decidimos que vayan a la presencialidad a las clases es su cubrebocas. Efectivamente tiene que ser un cubrebocas que cubra las características, no más un pedazo de tela o un paliacate como decían, sino un cubrebocas que cubra las características, que tenga las características que efectivamente va a estar protegido, que esté bien instalado, que empecemos a inculcarle eso a los niños. Sabemos que tenemos una larga experiencia, perfectamente, si tiene el alambrito, pues que esté bien apachurrado, que no tenga ningún orificio precisamente por eso. Creo que el tema de la alimentación es sumamente importante también, donde sabemos que las cooperativas se van a abrir, no es por menospreciar ni mucho menos, sino tenemos que ver cuál va a ser el cuidado que se le va a dar en el momento de hacer el pago, de hacer el intercambio de los alimentos. Lo recomendable es que decirle al padre de familia que trate de llevar su refrigerio, que lleve su manzana, su lonche, su agua personal, que es una tarea que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque es el acompañamiento que tenemos que darle. Tenemos que empezar desde la casa, que ese es nuestro primer filtro. Darle el acompañamiento a lo que tengamos que hacer dentro de los centros escolares, participar con ellos diariamente, si es necesario, los tiempos que tengamos disponibles, para que sepamos qué es lo que está pasando y nos llevemos esa tranquilidad. Ver qué tenemos que hacer como sociedad de padres de familia en la participación de las necesidades de los insumos. Obviamente tenemos que retomar y recalcar de que si hacen falta el tema del agua, si los sanitarios no están completos, se tendrá que tomar el acuerdo de que se tiene que manejar a distancia, a sabiendas que eso es lo primordial. Tenemos que buscar la forma de cómo se va a hacer la sanitización en cada aula y que efectivamente se genere la recirculación del aire. Yo creo que eso es primordial. Invitarlos a que traten de darnos una estadística. Si determinan que es la presencialidad, adelante. Vamos a seguir trabajando esta primera semana de regreso a clases, y lo que se maneja a distancia, darle el acompañamiento que debe su niña y su niño para que todos salgamos avante en este tema. Y si llega a presentar manejar la presencialidad en su momento, bueno, practicarlo con los mismos maestros para ver cuál va a ser el seguimiento a seguir. Hace un momento decía Alfonso que había en algunos planteles o la Secretaría un mecanismo para alertar o denunciar anomalías.
También los padres tienen que participar en esa vigilancia. Definitivamente, los mismos comités preventivos de salud tienen la obligación, y los mismos padres de familia, inclusive los mismos alumnos, de denunciarlo en base a lo que tenemos en aplicar los protocolos de lo que se tiene que aplicar. Ya llevan una instrucción de que si no se aplica, la intención es de que no se cierre la escuela, la intención de que la escuela no sea un centro, que se cobije y que se proteja al niño, porque la idea no es exponerlos, es defenderlos y protegerlos de cualquier contagio. Muy bien. Alfonso, tus conclusiones. Bueno, mi conclusión es, Carlos, que tenemos que avanzar por el bien de los niños, por el bien de los estudiantes, de los jóvenes. Tenemos que avanzar en la presencialidad. No estamos tomando medidas improvisadas ni repentinas. Ha sido en un avance gradual, como ha sido expuesto. Estamos, por supuesto, muy conscientes de que existe un riesgo y tenemos todos que seguir las medidas establecidas de protocolos. Y yo creo que ayudaría mucho que todos comprendiéramos que nos podemos ayudar unos a otros al cuidar el cumplimiento de las normatividades, de los protocolos, el cuidar a los demás. Pero creo que debería prevalecer el pensamiento de que tenemos que regresar por el bien de los educandos, en el caso de los niños o de los jóvenes de profesional. Y la otra cosa que creo que deberíamos de reconocernos todos es del gran esfuerzo que se hizo durante este año y medio y que se seguirá haciendo. Creo que la sociedad misma nos deberíamos de dar una especie de abrazo de reconocimiento a lo que hicieron los maestros, a lo que hicieron los padres de familia, a lo que hicieron los niños y los estudiantes. Y entender que muchos están regresando después de haber vivido un año y medio muy duro, muy duro, algunos por situaciones de enfermedad, de tragedias familiares, de situaciones económicas que a veces se nos olvida que vivieron algunas personas y que siguen viviendo. Yo diría que es el momento de unirnos, de abrazarnos de alguna manera, de reconocer lo hecho y seguir avanzando con cuidado. Esa sería la invitación a todo el público que nos escucha hoy. Muy bien, Alfonso. Elba, tus conclusiones. Gracias, Carlos. Pues para el sindicato consideramos que esta semana será determinante para saber si las medidas tomadas son las adecuadas o, por qué no, hacer el rediseño correspondiente. Ningún programa ni ningún protocolo es perfecto, todo es perfectible. Y desde luego en función de ir avanzando en los cuidados, en la presencialidad y en la seguridad para todos. De acuerdo. ¿Y cómo aportaría o qué contribuiría el magisterio, por ejemplo? ¿También serían vigilantes de que se cumplan estos protocolos? Pues acompañantes, podríamos decir que sí. De hecho, ya lo hemos estado haciendo en actividades de hace 1 y 2 semanas, visitando algunas escuelas en una como jornada que se hizo y revisando y en un diálogo con la Secretaría de Educación, que mi propio secretario, el maestro Arnoldo, hizo, y viendo cuáles escuelas estaban en condiciones de regresar o no. Y de igual manera, hablando de infraestructura, por supuesto, claro. No de las clases en sí. Y de igual manera sería, a partir de hoy, de esta semana que va a correr y muy probablemente de la siguiente, ver cuál es el comportamiento de la propia pandemia y de los contagios y en ese sentido estar en continua comunicación. Claro que sí estaríamos. Como José Luis decía, si no está en condiciones el plantel, ¿serían ustedes los primeros en denunciar esas condiciones? Así ha sido, de hecho, la semana pasada y antepasada. Así ha sido. Juan Carlos, tus conclusiones. Pues coincido con todo lo que aquí se ha dicho en las conclusiones de cada uno. Es una gran oportunidad de aprendizaje. Los educadores no podemos desperdiciar oportunidades para crecer, para provocar el crecimiento de los niños, en las niñas, en los jóvenes, nosotros mismos. Sigue esta situación compleja que comenzó hace 1 año y medio. Es decir, el hecho de regresar a las aulas no quiere decir que ya se cerró un capítulo, estamos evolucionando. Así ha sido Jalisco, no dimos un salto cuántico, hubo un plano inclinado del que hablamos en el programa pasado. Afortunadamente la pendiente ha sido positiva, cada vez entendemos mejor a la pandemia, nos preparamos mejor y vamos de manera prudente y cautelosa. Aquí hay que aclarar que se reconoce al que ha hecho el esfuerzo, la valentía, está en clase haciendo el esfuerzo de manera presencial, pero también respetamos al papá que decidió permanecer en casa y también entendemos a las comunidades educativas que toman decisiones de manera colegiadas, que tal vez siguen aquella máxima de que nadie está llamado a lo imposible, nadie está obligado a lo imposible y tenemos que proceder con mucha cautela. Si nos mantenemos flexibles, con una escucha activa a cada una de las escuelas, el sistema de Jalisco, el sistema educativo de Jalisco no se va a equivocar. Son 13,000 escuelas, son 13,000 comunidades que con este rango de flexibilidad, sí, pero también de protocolos muy claros, vamos a avanzar, estoy seguro, por una vía segura,
y sobre todo de mucho aprendizaje. Decía Alfonso que los tiempos que vivimos son complicados, hay un reto latente, el tema de salud, etcétera. Sin embargo, te preguntaría, ¿qué tan delicado era o qué tanta afectación habría sido para el alumno no haber regresado? Yo creo que muy grande. Somos un país que se tardó muchísimo en regresar. En Oceanía tardaron 9 semanas, es decir, todo el mundo paró y era lógico parar clases, pero tal vez ya no era tan lógico tomar 1 año y medio. En el caso de Europa fueron entre 20 y 30 semanas. En México, yo diría que Jalisco se separa de esa cuestión porque sí hemos tenido presencialidad. Pero lo ordinario es que los niños estén en la escuela, conviviendo y compartiendo. Y un estado, que no es Jalisco, eso sí, pero hay estados de la República que van a pasar 70 semanas sin clases presenciales. En ninguna parte del mundo se han tenido estos esquemas. Somos de los pocos países que no habíamos regresado a una situación de presencialidad. Creo que había que hacerlo como se hizo porque había que generar la vacunación, había que poner todos los medios posibles para estar preparados. No hay un punto ideal, sino, como dice Alfonso, pues nos hubiéramos esperado 3 o 4 años, que eso es seguramente lo que va a tardar esta pandemia en ser controlada, si es que se controla. Tal vez se incorpora ya a un marco de enfermedades que los seres humanos tenemos que vivir con ella. Hoy por hoy no lo sabemos y tenemos que seguir avanzando. Como seres humanos tenemos esa gran capacidad de cambio, de determinación, de autodeterminación, y hay que ponerla en práctica en una situación de crisis. Y en las evaluaciones que ustedes tienen, ¿empiezan este ciclo escolar presencial con un rezago acumulado? ¿En qué nivel estamos? Bien interesante. Hicimos un estudio muy amplio, una muestra de 4,000 niños y jóvenes, y nos dimos cuenta que el promedio en primaria, secundaria y preparatoria en este año de COVID, en este ciclo escolar pasado y los anteriores, no hubo un gran cambio. Impresionante. Claro, cuando hacemos el acercamiento vemos qué pasó. Los niños y niñas que tuvieron acompañamiento de sus padres de familia, acceso a la tecnología, incluso se desempeñaron por arriba del promedio al que venían desempeñándose. Pero los grandes afectados son esos niños que tienen ausencia de acompañamiento de un adulto en sus procesos de enseñanza, aprendizaje en casa y que están lejos de la tecnología. Afortunadamente eso está cambiando en Jalisco. Hoy nos da muchísimo gusto que las escuelas de Jalisco, cuando nos incorporamos a las clases presenciales, ya tienen internet de alta velocidad, algo que antes de la pandemia no teníamos. Faltan algunas escuelas, estamos trabajando en ello, pero en poco tiempo todas las escuelas de Jalisco tendrán conexión a internet de alta velocidad en una red de fibra óptica propia del gobierno del estado. Bueno, diríamos que nos quedamos con el reto de ir por los extraviados que tú mencionaste al principio. Vamos a buscarlos. 70,000. Por eso lanzamos la semana pasada esta campaña de Jalisco en la escuela, que es esta convocatoria a organismos de la sociedad civil, empresarial, a todos nosotros, para terminar rápido, que desde que vemos en la calle un crucero, un niño, pues deberíamos de preguntar, animarlo. ¿Por qué no está en la escuela? Claro. Oye, Juan Carlos, muchas gracias. Al contrario, Carlos, gracias. Elba, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Alfonso, muchas gracias. Un gusto. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.